Está ya con nosotros Mauricio Alarcón. Janet. Sí, y Mauricio, discutíamos el otro día en el programa Sexto Sentido y me pareció válido hacerlo en este programa también. ¿Qué es lo que hay detrás de la pregunta 6? ¿Y qué es lo que dicen esos anexos que realmente pues muy pocos se darán el trabajo de detallar y de leer? ¿Es sencillo el proceso, Mauricio? Es decir, volvemos a la historia anterior, volvemos nuevamente a la enfermedad base porque el remedio resultó peor que la enfermedad, es decir, volvemos a las ternas que van a consulta, a escrutinio de la Asamblea Nacional para que de esa terna se elija un nuevo contralor, un nuevo fiscal, los superintendentes, etcétera, etcétera, es decir, todas las autoridades de control que hoy están a cargo, o el presidente del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o la mecánica establece algo nuevo, y eso está en los anexos que no nos vamos a leer. O está generando una nueva patología, para hablar con la metáfora de la enfermedad. Qué bueno que empecemos a tratar estos temas a profundidad. Buen día, Wilson, buen día, Janet, buen día a nuestra audiencia. Pues lo decíamos en el programa, hace pocas noches, en el sentido de que esto no es una consulta popular. No es simplemente ponerle en la papeleta una pregunta al ciudadano para que conteste sí, no, y después el resultado pueda ser operativizado por instituciones o autoridades. Estamos frente a un referendo. Estamos frente a una propuesta de cambio de texto constitucional. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? Que no pasa por la Asamblea, ¿no? No. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia, Wilson? Porque de lo que, si efectivamente hay este proceso, usted raye en la papeleta, depende que al segundo siguiente a la proclamación de resultados se publique en el registro oficial una nueva versión de la Constitución con los textos que forman parte de los anexos. La pregunta, 6 específicamente en este caso, podríamos, como lo hicimos en su momento, revisar las 8 planteadas. La pregunta 6, que acaba de leer Wilson al aire, tiene 6 líneas. Yo no diría es una pregunta que probablemente la gran mayoría de ecuatorianos diga interesante, que al fin ya no haya pugnas en el Consejo respecto de la designación de autoridades y podamos tener autoridades definitivas. Pero, viene el anexo. Y el anexo no son 6 líneas. El anexo son más de 10 páginas con textos de artículos que entrarán en vigencia automáticamente de haber un resultado positivo, que pasarán a formar parte de la Constitución. Se reemplazan y que los establecerán, textos. ni siquiera es solo reemplazo, una parte es reemplazo, Wilson. Si tú revisas el anexo, te dice, agréguese los siguientes artículos innumerados. Y la Constitución probablemente de 444 artículos pase a tener 470, 480, según lo que está planteando el Ejecutivo en esta más de docena de páginas de anexo que nos ha planteado, ¿no? Y ahí tú tienes, agréguese una sección, agréguese este artículo innumerado y se pasa a otra modalidad distinta de designación de autoridades de control, que como lo dijimos la noche anterior, si hubiera sido propuesta por un gobierno anterior, estaríamos pegando el grito en el cielo por la concentración de poder que se le estaría otorgando en este caso al Ejecutivo respecto de autoridades de control que están ahí para, como su nombre lo indica, controlar las acciones del poder. Es decir, los anexos de la pregunta 6, que busca restarle poder al Consejo de Participación Ciudadana, le estaría trasladando ese poder no a la Asamblea Nacional directamente, sino principalmente al Ejecutivo. El diablo está en los detalles, y en este caso los detalles es la letra pequeña del anexo. Estamos hablando de la designación de varias autoridades, y por supuesto uno dirá, hoy las superintendencias se designan a partir de ternas enviadas por el presidente de la República. Simplemente estamos cambiando el hecho de que los procesos se realicen en el Consejo a que se realicen en la Asamblea Nacional. Pero, por citar el caso, estamos hablando de una institución que nos ha dado serios problemas a los ecuatorianos, como la Contraloría. Y el punto de partida es mencionar que aquí se habla de un contralor titular y un contralor suplente. Desde ahí ya empiezan los cambios. Hoy hemos tenido, como ustedes saben, contralor subrogante, que se designa, de acuerdo con una ley vigente,
cuyo bloqueo incluso se dio hace pocos meses en cuanto a reformas en la Asamblea, de manera directa. Acá ya constitucionalmente se dice que hay un contralor titular y un contralor suplente. ¿Pero cuál sería la diferencia entre un suplente y un subrogante para el común y corriente? Más o menos lo mismo. Sí, pero en este caso es la forma de designación. Partamos de ese tema. Hoy, con lo que está vigente, yo designo un contralor. Y este contralor designa a su subrogante. Prueba de ello es que quien hoy ocupa la Contraloría fue designado por quien estaba antes. Pablo Celi fue designado por Carlos Polit. Y esa designación a dedo probablemente sí es la que nos ha dado problemas, pero ahora se habla de que la designación tiene que ser, por llamarlo de alguna forma, en binomio. Hay un principal y hay un suplente. Y se dice que esta designación, por supuesto, tiene que darse desde la Asamblea Nacional con una votación de mayoría absoluta, la mitad más uno del Pleno de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, ojo, viene de una terna. ¿Quién de hace una la terna? terna que remite el presidente de la República como autoridad nominadora. Solo él, los 3 nombres. Terna. Pero a su vez, ojo, la terna que remite el presidente de la República se conforma con binomios presentados, en este caso, por la fiscal general del Estado, el propio Contralor General del Estado saliente y el presidente de la República. ¿Qué pito toca la fiscalía en la designación de Contralor? O sea, por digamos, citar un ejemplo. no es como era antes, que era una terna elegida por el presidente de la República que iba a la Asamblea Nacional. No es que volvemos al sistema anterior. Ahora volvemos a este nuevo sistema, en donde los candidatos los elige la fiscalía, la misma Contraloría, o sea, el contralor saliente en este caso tendría que ser Pablo Celi, para más o menos dimensionar lo que podría suceder, y el mismo presidente de la República. Pero no está solamente ahí. De estos 6 hay que elegir 3, y para eso se forman unas comisiones especiales y unas veedurías ciudadanas. Varias comisiones además, Janet, porque hoy tenemos una comisión ciudadana para los concursos, pero de acuerdo con lo planteado, estamos analizando específicamente el tema de la Contraloría, tendríamos varias comisiones. Y tendríamos efectivamente un proceso de veeduría o una comisión de veeduría en ¿Cómo este se caso. designan esas veedurías y esas comisiones? Las veedurías generalmente se designan conforme lo que manda la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. En este caso, pues se hace mención a lo de la veeduría, por supuesto. ¿Quién tamiza? ¿El Consejo de Participación? Me imagino yo que sí. Porque ¿quién va a tamizar el tema? Me imagino yo que sí, porque eso específicamente no se encuentra contemplado, como si está hiperregulado en lo que se propone agregar al artículo 211 de la Constitución. Pero en este caso, como digo, ya ves cómo se va complejizando, Janet, el tema. Cuando pasamos a binomios que vienen de varias funciones, que pasan por un primer filtro, que son presentados oficialmente por el presidente como autoridad nominadora y finalmente seleccionados por la Asamblea Nacional. Y todo podría sonar bien, pero yo de nuevo hago la pregunta para llamar a la coherencia de los actores políticos y de los líderes de opinión. ¿Se imaginan si esto hubiera sido propuesto por Rafael Correa teniendo en la fiscalía a Galo Chiriboga? ¿O teniendo en la fiscalía a Carlos Vaca Manchero? ¿Qué estuviéramos diciendo en este espacio? Hoy, hiperpresidencialismo, qué horror, Rafael Correa quiere tomarse la Contraloría. Pero ¿qué decimos ahora? ¿Por qué no empezamos a analizar esa letra pequeña respecto de lo que se está proponiendo? Porque no hay que legislar ni... Porque a lo mejor ahora tenemos un bien intencionado, pero mañana no pero sabemos. Mañana no sabemos. Lo que tú dices, Wilson, y mañana, y no se puede legislar, mucho menos normar la Constitución en función de la coyuntura y en función de que resulte bueno el elegido. En un país con los niveles de irrespeto al Estado de Derecho, como Ecuador, en un país donde muchas veces un reglamento modifica la Constitución, como lo hemos visto hace poco, ¿qué esperamos de lo que se está proponiendo? Yo sí veo con preocupación, y apenas hemos mencionado media página de las más de 12 de anexo que conforma, como he dicho, este artículo, esta propuesta ¿Cómo de sería, pregunta 6? ¿Cómo sería el nivel de escogitamiento de los binomios que, en el caso de Contralor, designaría el presidente de la República, la fiscal y el propio Contralor saliente? Hay una diferencia. ¿Quién escoge de los 6? Es importante, y esto es importante.
son incluso de estas tres vertientes diferentes los procesos, porque el presidente de la República y la fiscal general del Estado designarían sus binomios de manera abierta, ciudadanos comunes. ¿Cómo lo van a hacer? No se menciona. La Contraloría General del Estado o el Contralor General del Estado conforma el binomio después de hacer un concurso público interno de méritos de oposición. Mira la complejidad. Para que de los mejor puntuados se conforme el binomio. Para designar Contralor, al parecer, entonces terminaríamos haciendo un proceso de más de un año de duración. Si el Consejo de Participación se demora, no un año, en el concurso. Imagínese usted si le encargan a la Contraloría que haga el concurso. Imagínate. Y si ese mismo procedimiento hace la Fiscalía. Bueno, al menos la Fiscalía puede hacerlo de manera directa, ¿no? No necesita hacer concurso. La Contraloría sí. Y el presidente igual. Y el presidente igual, efectivamente. Pero en este caso, de nuevo, también tenemos, como mencionaba Janet, una comisión técnica designada directamente por el presidente de la República, que será la que revise admisibilidad, que se cumpla con los requisitos para ser contralor, en definitiva, y los méritos de cada candidato. Los binomios son escrutados por esta comisión técnica. Claro, se dice aquí en el plazo máximo de 10 días, pero no se considera todos los días que pasan antes, como tú bien decías, Wilson, en, por ejemplo, este concurso público que tendría que hacer la Contraloría para sacar uno de los 3 binomios. Ojo con ese detalle. Así es que en este caso, lo que hay que hacer, y un detalle de nuevo, no menos importante. ¿Quién escoge la terna? De los 6... De los 6, ¿quién es el que escoge? Estos 3 son los que deben ser sometidos al escrutinio de la Asamblea. Mira la complejidad, Wilson, que esto parece trabalenguas. Vamos a un pasito previo, porque tú dirías, la Contraloría hace un concurso, sí hay designación directa, pero hay binomios. Tienes una comisión técnica que va a revisar los méritos, pero ojo con la letra pequeña, porque te dice: el orden de la terna fijado por el presidente de la República no podrá ser alterado ni revisado en ninguna etapa del proceso. Es decir, si el presidente dice, mis candidatos, mi binomio, mis 2 candidatos son los mejores, los pongo de primeros. Y por ahí detrás le pongo al que ganó el concurso de la Contraloría o por ahí al de la Fiscalía. El que finalmente decide es el presidente de la República. El que finalmente tiene el poder de decisión de cómo integrar la terna y, además de una terna inalterable, es el presidente. Y finalmente, en este caso, claro, le da la posibilidad a la Asamblea Nacional de objetar a los miembros de la terna mediante proceso de votación. Y como lo mencioné al inicio, es la Asamblea con mayoría absoluta de sus miembros quien termina designando al binomio que ocupará la Contraloría por el tiempo que esté establecido en la Constitución. Y ojo, esto es, como les he dicho, media página de la docena de páginas que conforman el anexo. Es el proceso de designación de una, de como dice el propio argumento, más de 77 autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y como ven, ya ese nivel de complejidad y de concentración en el presidente de la República ¿Todas las genera autoridades dudas. tienen la misma lógica o es específicamente para el Contralor y otro procedimiento diferente es para la fiscal, para los integrantes del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo funciona el resto de procedimientos? Hay cuestiones que son similares, pero por ejemplo difiere quienes ayudan a conformar la terna. Tú tienes, vamos a irnos a alguien que lo tienen quizá en el olvido como autoridad en las condiciones actuales, defensor del pueblo. ¿Cómo se designa defensor del pueblo? De acuerdo con lo que está planteado en el anexo. Primero, también tendrá un suplente, es decir, nuevamente en las ternas tendremos binomios. No es que el defensor del pueblo directamente, como ha ocurrido hasta hoy, designa a su subrogante, a quien será su defensor del pueblo o subdefensor o vicedefensor, como habitualmente se lo menciona, sino que nuevamente vamos al tema de los binomios. ¿Quién remite a la Asamblea Nacional para la elección del defensor y de su suplente?
el presidente de la República. Nuevamente viene una terna de binomios. Y esta terna de binomios va de nuevo, ¿quiénes la entregan? El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el Pleno de la Corte Constitucional y el presidente de la República. Los binomios en este caso, a diferencia de lo de la Contraloría, pueden ser ciudadanos comunes, no necesariamente funcionarios de una u otra institución. Y adicionalmente viene la Comisión Técnica, viene el presidente de la República después de ese trámite de la Comisión Técnica a armar la terna cuyo orden no puede ser alterado. Es decir, si al presidente le da la gana, pondrá a su candidato principal y suplente, a su binomio de primero, y finalmente la Asamblea termina eligiendo a la autoridad. Es decir, entramos a este nivel de complejidad. Pero la Asamblea puede elegir al tercero. Eso Digo por yo, supuesto. como principal. Eso por como supuesto que sería lo lógico. En el procedimiento. Pero a mí en lo bancos, personal, Wilson, me genera dudas la forma en la que está redactado el artículo. Porque te dice, el orden de la terna fijado por el presidente de la República no podrá ser alterado ni revisado en ninguna etapa del proceso. El orden. Una norma abierta, sujeta a interpretaciones, porque estamos hablando del proceso de designación de autoridad. Eso quiere decir que si el presidente fija la terna, y ojo, voy a leer la parte que viene a continuación, esa es la forma en la que tiene que discutirla la Asamblea para aprobación, porque después te dice, como lo mencioné en el caso de Contralor, que el Pleno de la Asamblea Nacional puede objetar a los integrantes de la terna. Es decir, vamos a ponerle a la Asamblea a que si quiere elegir al tercero, debe primero objetar al primero y al segundo. Y al primero, que con total seguridad será el que ponga el presidente para designación. A mí me parece que no estamos hilando muy fino, sino que la redacción se presta a este tipo de interpretaciones. Y como vemos, no regresamos, Janet, a como había sucedido hasta la Constitución de 2008, en que el juego ejecutivo legislativo era el que designaba autoridades, sino que estamos viendo, sí, la intervención de otras instituciones, lo cual podría ser visto como positivo, pero no como un filtro o como un contrapeso, sino como simplemente un acto de entrega de nombres al presidente de la República, quien tiene la batuta en este tipo. Complica más el procedimiento. Pregunta complicada para terminar, porque ya se nos fue el tiempo. Ojalá pues hayamos contribuido para que ustedes puedan comprender que esto es una responsabilidad tan grande la que van a poner en nuestras manos, y después nos van a decir, pero si ustedes dijeron que sí, y cuando nos demos cuenta a qué le dijimos que sí, es como cuando uno... No, pero es que Janet, no sé si les ha pasado, me acaba de pasar. Nos pasó hace poco. Me acaba de pasar, me acabo de suscribir a comprar una cosa por internet, un producto por internet. Ya te llegó el estado de cuenta. Producto por internet. No, a muy bajo costo. Lo que no decía en ninguna parte, y seguramente estaba en algún anexo, es que me van a cobrar ese mismo valor todos los meses. Y ahora zafarme de esta compra de este producto, que no lo necesito más, sino solamente una vez, lo vas a recibir. Es una tarea imposible. Me va a tocar cancelar la tarjeta estás hablando de crédito de algo coloquial. Sí. ¿No nos pasó ya en el referendo y consulta popular del 2018? Donde salieron a bandera desplegada muchos a decir 7 veces sí, y hasta hoy pagamos las consecuencias de decisiones inconstitucionales del famoso Consejo Transitorio. Pero la Corte Constitucional puede corregir, puede... Claro, y lo escuchamos, debería hacer, entonces. Y lo escuchamos, Wilson, hace un momento de la mano de André, que es experto constitucionalista, quien nos decía, ya tenemos antecedentes, no es que la Corte ve blanco y negro, no es que la Corte va a decir pasa o no pasa. La Corte incluso, a propósito de algo que yo sí prefiero adelantarme, estas frases introductorias que tienen las preguntas, que son formas de inducir al voto, la Corte puede decir, me elimina esas frases introductorias, esas no van en la papeleta, usted tiene que ir directo a la pregunta y punto. O puede, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional, el anexo, esta parte vale y esta parte no, y la pregunta tiene que ser modificada en estos términos si es que quieren que efectivamente pase, en una suerte de corredactor de lo que finalmente pasará a la papeleta. Así es que no es blanco y negro. La Corte, por llamarlo de manera coloquial, puede revisar, corregir
y modular aquello que ha sido presentado por el Ejecutivo, Sí. quien determinará qué ahora, va al final de todo esto. Para no ser así tan solamente críticos, no sé si para hoy, tarea para usted, Mauricio Alarcón, no me entendí, para todos. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución a esto? Si volvemos a manos de la Asamblea Nacional, tampoco es solución. Les devolvemos el poder de elegir un contralor a medida de sus chanchullos, sus intereses y sus particularidades, por no llamarlas de otra manera. Yo te digo, ¿Pero Danet, que no tenemos más opción? Funcionar como funciona el resto del mundo. La Asamblea Nacional del resto del mundo elige autoridades es que de ese control. es el punto. ¿Por qué necesitamos dedicar 16 meses de gobierno a inventar el agua tibia o una nueva modalidad mediante 12 páginas de anexos? Y no regresamos a ver cómo funciona el tema en Chile, en México, en Colombia, en Argentina, donde por supuesto no es perfecto al 100% todo, pero se mantiene cierta institucionalidad. ¿Por qué no regresamos a ver qué ocurre en Uruguay? Si para el gobierno actual Uruguay puede ser un modelo a seguir a propósito de la institucionalidad, del respeto al Estado de Derecho. ¿Por qué nos sentamos a crear nuevas formas de designación? ¿Por qué no pensamos en un sistema de triple filtro como el que tiene Chile? ¿Y quiénes son los 3 filtros? Intervienen en designación de autoridades en general. Por ejemplo, el presidente de la República, sí, una de las cámaras, porque no nos olvidemos que Chile sigue siendo bicameral. Y finalmente, por ejemplo, una ratificación por parte de la Corte de Justicia. Pasa con algunas autoridades en Chile, cuando estamos hablando de autoridades del sector justicia. Ese triple filtro, ese triple peso y contrapeso, en Chile ha funcionado. ¿Por qué no dejar de hablar de ternas? Y pasar, como en varios países de América Latina, a hablar de quinas, de 5 nombres. De 5 nombres que no pasan por un filtro final del presidente de la República, como se plantea, que establece hasta el orden, sino 5 nombres. 5 nombres que plantean la presidencia de la República, la fiscalía y demás. Para que haya una decisión que vaya más allá de eso. ¿Por qué no vemos lo que sí ha resultado en otros países y queremos aquí, sobre pretexto de la innovación, complicarnos en este trabalenguas? Pero si los procesos de méritos y oposición que al momento rige no ha funcionado, porque los mejores puntuados y los mejores calificados que han sacado 101 sobre 100 evidentemente están fuera del país. Imagínese usted, concurso de méritos y oposición, con procesos que están filtrados por comisiones ciudadanas de selección y vedurías ciudadanas, que han sido cooptadas por el mismo poder que adquirió este Consejo de Participación. Con este procedimiento que dependería del tema político, imagínense lo que podemos conseguir y lograr. El país, Wilson, ha vivido 14 años de novelerías. Porque cuando se redactó la Constitución del 2008, se nos dijo que este era el mejor camino. Y cuando se les dijo a quienes redactaban que en otros países de América Latina este sistema no estaba vigente ni había funcionado, se nos dijo que no, que aquí había que innovar y demostrarle al mundo que lo que se planteaba era lo mejor. 14 años después, ¿qué hemos tenido? Pero es que lo que pasa es que el presidente en ese entonces en la sabatina decía cuál es el mejor puntuado y él mismo calificaba y terminaba coincidiendo con el proceso meritorio. Pues aquí en lo que se nos plantea no hay sabatina de por medio, pero hay un orden inalterable de terna propuesto por el presidente de la República. Quítale la sabatina que estamos teniendo. Y aquí probablemente, como dice Danet, digan, uy, es que aquí están fatalistas, aquí están... Señores, en muchos procesos se ha advertido con el tema de leer la letra pequeña. En el más reciente, en el de 2018, se lo advirtió. Aquellos que a los que leímos la letra pequeña nos dijeron que nos estábamos tumbando un proceso de transición democrática, que estábamos desconfiando de aquellos ciudadanos ilustres que iban a conformar el Consejo Transitorio y desconfiando de lo que iban a hacer. Hoy están preocupados por lo que pasa con la Contraloría, por tener una Defensoría del Pueblo encargada, por tener un eterno defensor público encargado durante años. Son cuestiones que ya se advirtieron. Aquí de lo que se trata no es de ser ni fatalista ni agorero del desastre, como se dice habitualmente, sino de leer la letra pequeña, para que el resultado de este referendo no sea
como ya lo hemos visto en los referendos anteriores, producto de una manipulación de la voluntad de la ciudadanía, bien sea por los que están en el poder o por quienes se oponen a él y simplemente quieren oponerse por oponerse. Mauricio, muchas gracias por atender esta invitación, muy amable. A Mauricio Alarcón, que ha estado con nosotros dándonos su criterio en torno al contenido de la pregunta 6 de la consulta popular planteada por el presidente de la República.